Señoras y señores jueces de la Corte Constitucional del Ecuador, muy buenas tardes. Comparece la abogada Caterina Silvana Duque Males, patrocinadora de víctimas de violencia sexual, con el fin de sustentar la constitucionalidad histórica necesaria y ética de la sentencia 34-19-IN/21 y acumulados, mediante cual se elimina la restricción del aborto por violación únicamente a mujeres con discapacidad mental. Este alegato no busca promover prácticas médicas ni debates ideológicos. Este alegato defiende derechos constitucionales vulnerados, defiende a la integridad de niñas, adolescentes, mujeres violentadas sexualmente y defiende el mandato de esta Corte como garante supremo de la Constitución, conforme lo determina el artículo 436. Nuestro ordenamiento constitucional reconoce que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, y esto implica que todo dolor, toda desigualdad, toda violencia que pueda ser evitada por el derecho debe ser evitada. La Constitución no es una promesa, es un mandato. Por ello nos encontramos frente a un caso en el cual el derecho penal debería ser revisado para no convertirse en mecanismo de tortura reproductiva, como lo establece esta Corte en el FOJA 21. La legislación sobre el aborto en caso de violación trataba de manera desigual y sin justificación a víctimas dentro de una misma categoría, víctimas de un delito sexual. Así, el presente alegato no defiende una práctica médica, defiende la posibilidad de que el Estado no revictimice a quien ya ha sido víctima, tal como lo señalan los fundamentos de la sentencia presente en los fojas 11 al 15. La violencia sexual en el Ecuador es una problemática estructural, sistemática y con consecuencias irreversibles en el cuerpo y la mente de miles de niñas, adolescentes y mujeres. Ignorar esta realidad o pretender que la Constitución no tiene herramientas para responder a dicha realidad equivaldría a renunciar a la justicia constitucional. Por lo tanto, este alegato invita a comprender que la sentencia no crea un derecho, sino que evita la destrucción de derechos fundamentales, especialmente el derecho a la integridad, el derecho a la vida digna y el derecho a la autonomía reproductiva. Señores y señores jueces, esta Corte no decidió en abstracto, decidió con fundamentos en una realidad documentada. Esa realidad consta en el propio expediente y específicamente en las hojas 11 al 15, donde se demuestra que el embarazo producto de una violación no es un evento marginal ni excepcional, sino fenómeno estructural, persistente y grave en el Ecuador. Como consta en el foja 11, los datos recopilados por el Ministerio de Salud Pública y organizaciones expertas en salud reproductiva evidencian que miles de mujeres, niñas y adolescentes quedan embarazadas cada año, producto de violaciones. Entre ellas la mayoría no superan los 18 años de edad y un porcentaje crítico ni siquiera supera los 14 años. Esto no muestra únicamente un problema de criminalidad sexual, revela una crisis de derechos humanos en el país. Ahora bien, este tribunal no solo se identificó cifras, sino efectos, como consta en la foja 12. El embarazo infantil y adolescentes productos de violación produce daños psicológicos irreparables, constatados clínicamente, que afectan el desarrollo neuronal, emocional, afectivo y sexual de la víctima. Dicho daño no se cura con el nacimiento del producto de la violación, se intensifica con el tiempo, con la crianza forzada, con el recuerdo constante del delito. Asimismo, como consta en el hoja 13, el embarazo producto de una violación genera un círculo de violencia institucional del Ecuador, obliga a la víctima a continuar con la gestación. El derecho penal en estos casos deja de proteger y pasa a ser una herramienta de revictimización. La Corte identifica que obligar a una víctima a gestar es una forma de agresión psicológica estatal. Por otra parte, como consta en el foja 14, cuando se penaliza la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación, no se evita el aborto, sino que se empuja a las víctimas, especialmente pobres, a prácticas clandestinas que ponen en riesgo su salud y su vida. En consecuencia, la penalización estricta no protege ninguna vida, más bien expone a miles de víctimas de abortos traumáticos sin asistencia médica, poniendo en riesgo su salud física, su futuro reproductivo y su vida misma.
Finalmente, como consta en el FOJA 15, el impacto psicológico a largo plazo del embarazo forzado implica aislamiento social, depresión severa, trastornos de estrés postraumático, ideación, suicida y reducción drástica de oportunidades educativas y económicas. En otras palabras, el Estado no solo permite que la víctima cargue como la huella de la violencia, la condena a vivir bajo su peso para siempre. Por lo tanto, la pregunta constitucional no es si abortó en caso de violación, es un derecho individual, deseable o indeseable. La pregunta constitucional es, ¿puede el Estado obligar a una víctima de violación a gestar el producto del crimen que cometió en su cuerpo? Obligar a una mujer o una niña a gestar no es neutral. Obligar a gestar es tomar partido a favor de la violencia sexual, porque convierte el dolor en un mandato legal y el trauma en un deber estatal. Esta corte con acierto reconoce que el embarazo producto de violación no es problema médico únicamente, ni un dilema moral, ni en cuestión religiosa. Es ante todo una vulneración severa de los derechos constitucionales y la integridad física y psicológica a la vida digna, humana y a la... Señores y señores jueces, una vez expuesta la realidad del embarazo producto de violación en Ecuador, corresponde analizar por qué la norma que restringía el aborto en casos de violación solo mujeres con discapacidad mental era inconstitucional y por qué esta Corte actuó correctamente al eliminar la limitación, como consta en el FOJA 20, el texto anterior del artículo 150, numeral 2 del Código Integral Penal, permitía la interrupción voluntaria únicamente cuando la mujer y la víctima de violación fuese con discapacidad mental. Esto configuraba una clara distinción entre víctimas del mismo delito sexual, estableciendo que unas merecían dignidad, autonomía, protección del Estado y otras no. Tal disposición violaba el principio más elemental del constitucionalismo moderno, la igualdad ante la ley. Como consta en el FOJA 23, esta Corte determinó que el daño físico y psicológico producido por violación no depende de la condición de discapacidad o ausencia de ella. No existe evidencia médica, psicológica, ética, jurídica que justifique que solo cierto tipo de víctima sufra un daño constitucionalmente relevante. La restricción anterior implicaba que el derecho protegía a la víctima, sino que evaluaba lo suficientemente inocente, incapaz o merecedora de una compasión penal. Un enfoque que contradice directamente el principio de que todas las personas tienen igual protección y trato de los poderes públicos, reconocido en el artículo 11, numeral 2 de la Constitución. En otras palabras, bajo la norma derogada, el Estado no protegía derechos, los clasificaba. Como consta en el FOJA 27, la Corte determinó que obligar a continuar con una gestación producto de violación constituye una vulneración directa al derecho a la autonomía sexual y reproductiva. Dicho derecho no se reduce a elegir si se tiene hijos, implica el derecho a no gestar producto de una agresión sexual. Si el Estado obliga a la víctima a continuar el embarazo, entonces la autonomía reproductiva deja de ser libertad y se convierte en castigo, lo cual contradice el sentido mismo del derecho. La Constitución no puede interpretarse para exigir que fue vulnerada deba convertir la violencia en maternidad obligada. Como consta en el FOJA 25, esta Corte reconoció que el embarazo forzado en casos de violación constituye una afectación grave a la integridad física, psicológica y emocional. No es una consecuencia natural, es una prolongación del delito. Si el agresor causó la gestación mediante violencia y el Estado obliga a mantenerla, el Estado se convierte en agresor secundario. La integridad no es solo ausencia de golpes. La integridad es ausencia de daños profundos impuestos legalmente sobre el cuerpo y la mente. Como consta en el FUJA 28, el concepto de la vida digna no reduce a la supervivencia biológica. Vida digna es el derecho de existir sin que el Estado imponga tortura reproductiva, sin que el cuerpo sea transformado en una cárcel biológica de crimen. El embarazo producto de violación no es oportunidad de vida para la víctima, es una continuidad del delito.
La norma derogada era discriminatoria, violenta y contradictoria con la Constitución. Esta Corte, al eliminar esta limitación, no creó un privilegio, evitó que el derecho penal se convierta en instrumento de revictimización. Si la Constitución ordena igualdad, dignidad, autonomía e integridad, el Estado no puede obligar a una víctima a gestar el crimen. La decisión adoptada en esta sentencia no surge de una preferencia moral ni de una postura política, surge de un ejercicio de ponderación constitucional preciso, sustentado en el deber de proteger derechos fundamentales, como consta en el foja 35 de la Corte que reconoció el Naxiturus. Recibe protección constitucional, pero esta protección no es absoluta, pues no debe ejercerse mediante la vulneración de derechos fundamentales de personas de personas plenas. Esto no significa que el producto de la gestación carezca de valor jurídico, significa que la dignidad de la víctima no puede ser sacrificada para sostener la protección abstracta. Un Estado constitucional no protege la vida imponiendo la tortura, ni protege derechos sacrificando la libertad reproductiva de víctimas. Como consta en el FOJA 38, la Corte sostiene que para limitar derechos fundamentales se requiere una medida proporcional, necesaria y adecuada. Obligar a una mujer o niña violada a continuar un embarazo no supera ningún test de proporcionalidad. ¿Por qué? No evita el delito ya cometido, no repara la agresión sexual, no protege la salud ni la vida digna de la víctima, no constituye un medio adecuado para tutela del nasciturus, pues no se basa en la libre decisión, sino en coerción estatal. No hay proporcionalidad cuando el Estado elige como herramienta la continuidad del dolor. Como consta en la foja 41, prevalece el principio pro persona que obliga a optar por la interpretación que garantice la protección más amplia de los derechos. Este tribunal señala que en el caso de conflicto debe prevalecer el derecho de la víctima a su dignidad, integridad y autonomía, porque estos derechos son previos y constitutivos de la vida humana en el sentido pleno de la Constitución. Integridad física y salud mental como límites constitucionales, como consta en el FOJA 36, la Corte reconoce que la salud mental no es secundaria ni residual, es un componente fundamental de la integridad personal. Obliga a gestar un embarazo producto de violación, no protege la vida, destruye la salud mental y con ello destruye el derecho a una vida digna. El Estado no puede exigir maternidad derivada de violencia sin convertirse en agresor psicológico. La sentencia que hoy defendemos también se apoya en obligaciones internacionales que el Ecuador ha suscrito y que son legalmente vinculantes. Esto consta de manera expresa entre las hojas 40 y 46 de la resolución, como consta en la hoja 40. El Estado ecuatoriano ha asumido el deber de proteger a niñas, adolescentes y mujeres frente a cualquier forma de violencia física o psicológica. Este deber no se limita a sancionar al agresor sexual, sino que se extiende a la obligación de no imponer medidas que prolonguen o profundicen o institucionalicen el daño sufrido. Como consta en la foja 41, esta Corte cita de Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Belén do Pará. Esta convención es clara al establecer que el Estado no solo debe combatir la violencia sexual, sino también evitar toda violencia derivada de una respuesta estatal insuficiente o discriminatoria. El Ecuador no puede proteger un bien jurídico sacrificando derechos humanos reconocidos globalmente. La sentencia no amplía libertades sin control, evita que el Estado incurra en tortura reproductiva como ha sido señalado por organismos internacionales. El Estado que obliga a gestar se convierte en agresor legal.
Señores y señores jueces de la Corte Constitucional del Ecuador, hoy no hemos discutido preferencias morales, no hemos hablado de ideologías, ni de convicciones religiosas, ni de posturas políticas. Hoy hemos defendido lo que la Constitución manda, lo que los tratados internacionales obligan y lo que la dignidad humana exige. Finalmente, como consta en el Foja 50, esta Corte no legisla, esta Corte impide que la ley destruya derechos. Expulsar la discriminación penal fue un deber constitucional, no fue una elección. La Constitución manda a proteger la dignidad, no sacrificia. Esta sentencia no promueve abortos, evita el Estado condene a maternidad forzada. Esta sentencia no vulnera la vida, impide que la vida digna sea sacrificada. Esta sentencia no crea un privilegio, elimina la crueldad. Señores y señores jueces, la pregunta hoy no es si el aborto por violación es aceptable para ciertos sectores. La pregunta es si la Constitución permite que la violencia sexual continúe mediante el derecho penal y la respuesta que la Corte ha dado es clara, no. Con absoluto respeto solicito que esta Corte reafirme esta sentencia como un acto de justicia constitucional, como límite frente a la tortura reproductiva y como un compromiso irrevocable que la dignidad de niñas y adolescentes y mujeres que han sido violentadas sexualmente en nuestro país. Muchas gracias.